Bueno, buenas noches, señores. Agradecido con todos los que ya están conectados, esperando que se conecten otros más. Aquí los voy a dejar con el ingeniero Rafael Duque, quien va a dar esta charla sobre sobre el principio de lubricación. Así que espero que sea de agrado para todos. Hola, buenas noches. Gracias a José Gregorio y gracias a Henry por la oportunidad que me brindan de estar con ustedes esta noche y compartir algo de información sobre principios de lubricación. Esta charla, pues, de pronto se va a convertir en una o dos sesiones más, de manera de que podamos aclarar muchas dudas sobre lo que es la lubricación y lo que es el mantenimiento basado en confiabilidad con los aceites. Vamos a hacer las preguntas hacia el final de la sesión. Esperamos que cualquier cosa que tengan ustedes en el chat lo puedan compartir. Para mí un placer estar con ustedes. Voy a comenzar a compartir la pantalla, si me permite, eh, eh, Henry. Excelente, está habilitado. Gracias, muy amable. Ya va, déjame que se me perdió aquí la cosita. Ahí vamos. Ok, dígame si se ve, si se puede ver la pantalla. Excelente, Sí. excelente. Excelente, se ve muy bien. Bueno, como dicen las buenas costumbres que aprendimos de cuando pequeños, deber de nosotros presentarnos. Ahí hay un pequeño resumen de lo que tengo yo de experticia o de conocimiento. Soy ingeniero mecánico. Ahí están mis datos de contactos, de teléfonos y correos. Entre cosas que vale la pena mencionar aquí, certificaciones a nivel internacional como analista de lubricación de maquinaria, certificado también como especialista en lubricación automotriz por el Instituto de Tecnología de Rosfran en México en dos oportunidades. Y bueno, varios años de trabajo con la industria petrolera venezolana y con algunas empresas de lubricantes hasta el año pasado. Quiero también compartir con ustedes, porque de pronto es un tema de interés, a través de la Universidad de Carabobo y la Fundación ProDefaIN, que es una fundación que tiene la Universidad para el Desarrollo de las Escuelas de Ingeniería. Tenemos un diplomado en tecnología automotriz que son de 160 horas académicas, aproximadamente en tiempo son como unos 6 meses, dependiendo de cómo se hagan las sesiones, porque son sesiones sabatinas o también se pueden hacer sesiones en company. Normalmente las hacemos las en presenciales en la Facultad de Ingeniería, en algunos auditorios como el que se ve en la lámina que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y del lado derecho pueden ver los 10 módulos en los que está dividido el diplomado. Al final de cada módulo se hacen evaluaciones y por supuesto al final de de todos los 10 módulos hay una certificación valedera por la universidad, avalada por la Universidad de Carabobo. Antes de comenzar, como siempre, nos enseñaron hay que definir los objetivos que queremos con el curso, que percibimos con esta charla que vamos a dar el día de hoy. Un objetivo general, pues que ustedes puedan adquirir conocimientos básicos sobre la lubricación, los principios de las propiedades, principales propiedades de los lubricantes y las características técnicas. Y nos hemos propuesto hacer este contenido basado en algunos aspectos básicos de la lubricación, qué es la fricción y cuáles son sus efectos, el mecanismo de la lubricación y la película lubricante. Vamos también a hablar sobre un poquito del tema de qué es la refinación, cómo se sacan los lubricantes, cómo se obtienen los lubricantes y la elaboración, qué son los aceites minerales y sintéticos, las propiedades principales como por ejemplo la viscosidad, muy hablada y muy comentada por mucha gente, a veces muy poco entendida, qué son los aceites monogrados y qué son los aceites multigrados, qué se entiende por calidad de un aceite o nivel de comportamiento y quién lo define, cuáles son los aceites que se utilizan o cuáles son los dos tipos de combustible que tenemos en el país, que son gasolina y diésel, aun cuando también tenemos gas en algunos vehículos, que entrarían dentro del lote de lo que son de gasolina porque son encendidos por chispa.
Y por supuesto, al final vamos a hablar un poquito sobre lo que es la lubricación automotriz, qué elementos de un automóvil, sea liviano, sea pesado, son los que se lubrican y qué productos deberían utilizar. Y por último, no menos importante, algunos mitos de la lubricación que a veces nos preocupan y nos dan dolores de cabeza. Bueno, para comenzar entonces un poquito en materia, intentaremos dar algunos conceptos básicos de lo que es fricción. Para nadie es un secreto que al estar en contacto dos piezas metálicas, como por ejemplo en el caso de la que nos atañe mucho con el campo que ustedes manejan, que es la parte de rectificación, tenemos algo importante, por ejemplo, en lo que es el contacto que hay entre el cigüeñal y los conchas o los cojinetes, ¿verdad? Si yo no logro vencer un poco esa fricción que se genera en el movimiento que se hace en el cigüeñal contra las conchas, pues evidentemente no va a durar mucho ese cigüeñal con esas conchas allí. Igual ocurre con el caso de los pistones y los anillos y el cilindro, ¿verdad? Entonces, podemos definir que la fricción es la resistencia al movimiento relativo entre dos superficies que están en contacto, que puede ser seca o que puede ser con alguna sustancia entre medio, ¿verdad? Aquí vemos al lado un bloquecito simplificando una pieza que se está moviendo sobre ese plano inclinado y se mueve en este momento por efectos de las fuerzas que se le generan por el peso de la pieza. Y al tratar de vencer la inclinación, pues se generan unas fuerzas del propio peso y la gravedad que lo hace moverse, llamada FA, y después se presenta una fuerza que se opone al movimiento que llamaremos fuerza FB o fuerza de resistencia. Pero, ¿qué ocurre realmente a nivel más en profundidad? Pues resulta que las superficies de esos cuerpos pueden estar en seco, donde se presenta una fricción muy alta, muy importante, que puede producir un desgaste significativo. O puede haber una sustancia que se interpone parcialmente entre esas dos superficies y entonces la fricción se puede catalogar como una película fina que ha permitido la reducción de cierto nivel de fricción. Y por último, pues tenemos la que es ideal, que lo logramos a través de una película suficientemente gruesa, y cuando hablo de gruesa no quiere decir que sea exageradamente gruesa, estamos hablando, como dicen ustedes los expertos en la parte de metrología y de mediciones en los motores, en el orden de las milésimas de milímetro o 10 milésimas de pulgada, por decir algunos números. Entonces, estas películas son interesantes porque son las que me permiten, en términos generales, reducir la fricción que se genera entre las superficies que están en movimiento, como es el caso del número 3, que es una película suficientemente gruesa para que la fricción sea inapreciable, o sea, en la menor cantidad. Pero si nos ponemos a analizar allá en profundidad lo que sería el origen de la fricción, pues vamos a ver que aun cuando nos parezca que una superficie es totalmente plana, lisa, como la que pudiéramos decir en un espejo o un vidrio, resulta que cuando vemos en un microscopio vamos a ver superficies como las que les estoy mostrando allí en esa gráfica, ¿verdad? Donde tenemos picos y valles que se entrecruzan, y al entrecruzarse es donde se establece el contacto íntimo, y ahí es donde se va a generar ese desgarre de esa superficie y va a haber desprendimiento de material, lo cual me produce unos puntos de contacto significativos que hay generación de calor y por supuesto deformación de las piezas y partes. ¿Vamos bien? Entonces, lo que se quiere es hacer algo para que eso no ocurra o para hacer que sea en menor grado. Y podemos decir que tenemos dos tipos de fricciones que se generan en términos generales. Una que llamamos de fricción sólida, cuando no hay una superficie de líquida o fluida dentro de esas dos piezas, y una que llamamos fricción fluida. Si yo les preguntara a ustedes cuál de las dos creen ustedes que se hace más difícil de manejar o cuál ofrece más resistencia, ¿qué pensarían ustedes en el caso de que me diesen información? Los quisiera oír en el chat, que me pongan la información allí, si pueden hacerla, y que digan qué creen ustedes. ¿Es más fuerte la sólida en cuanto al detrimento del movimiento, o la fluida? ¿Vale? Después lo vamos a estar revisando.
En todo caso, aquí vemos a un esquiador sobre una superficie resbalosa como es la de la nieve, en la cual se presenta un deslizamiento. Es una manera también de mirar la fricción que se presenta entre sustancias sólidas, porque decimos que el hielo, por mucho que sea del agua, al estar solidificado por baja temperatura, es una sustancia sólida, digamos, desde ese punto de vista. Y los esquíes del esquiador, valga la redundancia, pues se están deslizando con un coeficiente de fricción o una fricción bastante reducida. La otra es como los que tenemos dentro de los ciertos componentes de los motores, como son los casos de los rodamientos, ¿verdad? Que pueden ser rodamientos esféricos como esta pelota y este señor que la está pateando, o como las que se presentan entre los rodamientos de bolas o de rodillos que tenemos en algunos de los componentes de los motores, ¿verdad? Entonces, eh, son dos maneras también de contrarrestar la fricción y sus efectos, minimizando el desgaste y haciendo que la energía que se genera para producir ese movimiento sea optimizada de alguna manera, ¿verdad? Aquí tenemos la otra opción que es la de los fluidos. Si logramos interponer un fluido entre las dos piezas sólidas que tenemos allí, por ejemplo, el pistón y el cigüeñal, el pistón y el cilindro, o los cojinetes y el cigüeñal, con una película de líquido, de aceitoso, untuoso, pues esa fricción se va a reducir y va a permitir que no se desgaste tan bruscamente, inclusive pudiera llegar a controlar o a tener un cierto control de la temperatura que se genera por efectos de la fricción, que es lo primero que se va a producir. Entonces, volviendo al caso de la superficie, decíamos que las superficies pueden ser vistas como planas, pero a la hora de las chiquiticas vamos a ver que tenemos protuberancias que dependiendo de sus líneas o de su cantidad de rugosidades, que se puede medir, de hecho, con unos instrumentos llamados rugosímetros, y que a veces son controladas para ciertas características de rectificación o de pulido, que quede casi que el tipo espejo, es justamente hacer que estas protuberancias sean lo menos posible eh, prolongadas para que el contacto entre las superficies sea lo menos restringido, ¿verdad? Aquí estamos hablando de unas unidades que se llaman micras. Una micra, como dice aquí abajo, es la milésima parte de un milímetro, o todo este montón de ceros que están aquí de adelante de la cifra de 39, 37, que es la que entiendo muchos de ustedes manejan para lo que son las tolerancias en cuanto a las medidas de las herramientas que utilizan para las rectificaciones de los motores, ¿verdad? En todo caso, estos picos y estos valles es donde efectivamente se va a producir el contacto entre la superficie y donde se va a generar esa fuerza que hace que se frene y se desgaste esas piezas y que se genere un consumo más alto de combustible como tal, ¿verdad? Entonces, los científicos desde hace mucho tiempo han intentado conseguir respuesta para reducir la fricción, y se llegaron a conclusiones como estas que vamos a hablar ahorita, que son leyes de la fricción. Una de las primeras leyes dice es que la fricción es independiente del área total de contacto. O sea, no va a tener que ver con toda la superficie, sino con esos pequeños picos y valles que tenemos allí, que acabamos de ver, donde se establece el contacto entre la superficie. Y la segunda es que la fricción va a variar de manera directa proporcionalmente a la carga que se esté aplicando. O sea que mientras más esfuerzo hagamos sobre la superficie, una contra otra, más puntos van a entrar en contacto y más fricción se va a generar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un video que les voy a compartir, para que veamos lo que es la forma de cómo se genera la fricción y cómo se entienden adecuadamente estas leyes que tenemos aquí. Aquí hay una gráfica que me dice que, fíjense que es una pieza de varias dimensiones, en la cual decimos que tiene, por ejemplo, 10 kilos de peso, y tratamos de moverla por la parte más larga, más ancha. Va a ser el mismo esfuerzo que si la estuviéramos moviendo de forma vertical. ¿Por qué? Porque no toda la superficie es la importante aquí, sino que simplemente son esas pequeñas picos y valles que son los que nos interesan dentro de lo que es la fricción como tal. Pero si le agregamos más pesos, entrarán más superficies en contacto y tendremos que hacer más esfuerzo para vencer esa fuerza de roce. ¿Ok? Entonces,
aislando ese cuerpo, vamos a tener el peso de la pieza que se identifica como la letra P, la resistencia que tiene la pieza que está soportándola, digamos en este caso el cojinete, si hablamos que este sea el cigüeñal, la pieza amarilla, y este sea el cojinete, esa carga que está ahí, si está seca, va a soportar todo el peso que se está generando cuando se presenta la combustión en el motor. Da un golpe sobre la concha del cojinete y trata de frenar el movimiento que se está impulsando en este sentido con la letra T. Se presenta entonces el fenómeno opuesto al movimiento, que sería la fuerza de resistencia. Y esto trae como consecuencia el desarrollo de un elemento que se llama el coeficiente de fricción, que es la relación que existe entre la fuerza de roce y la carga que estamos aplicando, que se genera como resistencia al esfuerzo del peso del equipo. En todo caso, existe la independencia o la dependencia de la naturaleza de la superficie en el contacto, son independientes, como dice aquí. Tiene que ver también con las cargas operacionales y con las velocidades y la temperatura. Entonces, de eso llegamos a la conclusión de que la fricción sólida es la que genera mucho más fricción y que se cumple que existe un coeficiente dinámico y un coeficiente estático. El coeficiente de resistencia estático es mucho más alto que el dinámico, que es el que cuando ya la pieza comienza a moverse. Vencimos el coeficiente de resistencia estático y comienza la pieza a moverse más fácilmente. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos que auxiliar un carro que no quiere encender y lo empujamos. Nos va a costar al principio moverlo para vencer esa inercia que tenemos de la masa y el rozamiento que existe entre el pavimento y los neumáticos. Pero una vez que comenzamos a mover el vehículo, se hace mucho más suave el movimiento, ¿cierto? Aquí les presento esta tabla que me da varios coeficientes de fricción entre varios elementos, como por ejemplo entre el vidrio, nos da el coeficiente estático y el coeficiente dinámico. Fíjense que el estático es casi el doble de lo que sería el dinámico, o sea, el de movimiento. Igual ocurre con el acero y acero, o con el vidrio y el cobre. Fíjense, una aleación allí entre un vidrio y cobre, el coeficiente de dinámico es mucho menor. De esto nos va a ayudar mucho este video que vamos a presentarle a continuación. Pongan mucha atención porque después van a salir algunas preguntas de esto. ¿Se oye? ¿Se ve? La fricción es una fuerza que se opone al movimiento cuando un objeto se desliza sobre la superficie. Disculpen. Ya va, que tengo un pequeño... Ajá. ¿Se está viendo el video? La fricción Sí, señor. es una fuerza Ok, que se gracias. opone al movimiento cuando un objeto se desliza sobre la superficie de otro. Si una fuerza se aplica a un objeto, habrá una resistencia a su movimiento. Esa fuerza se llama fricción y puede medirse en términos de cuánta fuerza se necesita para superarla. Por ejemplo, un bloque de acero requiere cierta fuerza para deslizarse, o sea, una fuerza que supere la fricción entre el bloque y la superficie de acero. El dinamómetro marca una unidad datada. Si colocamos el bloque sobre esta otra cara, se requerirá la misma unidad de fuerza. Este experimento nos demuestra que la fricción es independiente del área total de la superficie y a esto se denomina la primera ley de la fricción. Para poder explicar las leyes de la fricción, tenemos que estudiar la naturaleza del contacto entre superficies aparentemente lisas. Esta superficie altamente pulida nos parece lisa. Pero si la examinamos bajo un microscopio especial, vemos marcas parecidas a los rieles de una línea de ferrocarril, aunque en realidad son simples rayaduras de unos cientos de átomos de profundidad. Si colocamos dos superficies pintadas de diferente color, la razón de la primera ley de la fricción se nos aclara.
Las áreas donde estas dos superficies ampliadas hacen contacto son en realidad regiones muy pequeñas en las que los picos de una superficie tocan los de la otra. Las verdaderas áreas de contacto entre estas dos superficies no guardan relación con el área total de las mismas. Como la fricción solo puede ocurrir en los puntos de contacto, esto confirma que la fricción es independiente del área total de la superficie. Si un bloque necesita cierta cantidad de fuerza para moverlo, dos bloques requieren el doble de fuerza y así sucesivamente. Esto se debe a que cuando dos superficies se juntan, el área de contacto entre ellas es tan pequeña que aún con cargas livianas, la fricción en los puntos de contacto es grande. Si se aumenta la carga, las áreas de deformación se extienden y como resultado otros puntos más bajos harán contacto para compartir la carga. Este hecho explica que la fricción varía de forma directamente proporcional a la carga, debido a que el área de contacto aumenta en proporción directa con el aumento de la carga. Si trazamos la fuerza de la fricción contra la carga para cualquier par de superficies, los gráficos serán líneas rectas. Por lo tanto, usualmente es conveniente emplear la relación de proporcionalidad de la fricción con la carga. Esto se denomina coeficiente de fricción y suele indicarse con la letra griega mu. Ok, interesante. Ahí vimos ya como un resumen de lo que acabamos de conversar con ustedes sobre lo que es la fricción y cómo se determina esos coeficientes de fricción entre diferentes elementos, como los que están ahí en la tabla. Pero ahora pasemos a conversar sobre los efectos de esa fricción en cuanto a lo que se refiere a la maquinaria o a los equipos, en especial en este caso los automóviles o los vehículos o los motores en este caso, que es lo que ustedes tienen más que en su trabajo son la parte de rectificación de motores, ¿cierto? Si tengo una fricción elevada, pues lo que nos va a ocurrir es precisamente que se nos va a presentar desgaste entre las superficies que estamos analizando, ¿cierto? Va a haber fricción entre la superficie y esto me va a causar que tengamos desgaste. Va a haber generación de calor, va a haber una disminución de la vida útil del equipo, se acorta su vida útil y va a haber un bajo rendimiento, o sea, vamos a gastar mucho más energía de la que nos está proporcionando el uso del motor, ¿correcto? Decimos entonces que la lubricación como tal se puede definir en tres palabras sencillas, como son reducción de la fricción. ¿Mediante qué? Mediante el uso de una sustancia que se llama lubricante. Esa sustancia puede tener diferentes orígenes o diferentes composiciones. Entonces, simplemente colocando esa sustancia que puede ser líquida, sólida e inclusive gaseosa, y logra hacer esa reducción de la fricción. Fíjese que no estamos hablando de que la va a eliminar. Siempre va a haber un momento en que va a haber fricción. Ejemplo, en el caso de los motores de combustión interna, el momento más crítico es justamente cuando hemos dejado el motor varias horas desactivado, apagado, y lo arrancamos nuevamente. Todo el aceite que tenía en circulación cuando estaba funcionando va a irse la mayor parte al cárter y cuando arrancamos nuevamente va a ser bombeado y va a tratar de llegar lo más rápido posible a todas las partes que necesiten lubricación y se va a interponer entre las dos superficies o las varias superficies que tenga allí para efectivamente hacer su misión, una de sus principales misiones, que es la reducción de la fricción. Entonces, hablando de funciones, aquí tenemos una lista de las principales funciones, como son la primera, la reducción de la fricción y el desgaste. Eso se traduce como lubricación, se entiende como lubricación. Pero no solamente es esa, también al estar presente en todas las piezas móviles del vehículo o donde se necesite que se reduzca la fricción y el desgaste, como por ejemplo en la zona de los anillos y en la zona de los árboles de leva en la parte superior, donde está generándose el mayor calor, pues él absorbe ese calor y entonces hace su función de enfriamiento y lo transforma en algunos casos lo lleva a los enfriadores de aceite, que son los que me permiten entonces intercambiar con el ambiente o con otro elemento que lo absorba el calor que se ha generado por efectos de la fricción y por los calores que se generan por el funcionamiento propio del motor.
También al estar presente en todos los conductos internos y por donde circula el aceite, hace que remueva los contaminantes, hace su función de limpieza. Pero no solamente es limpiar, no solamente es quitar el sucio que se está produciendo o se está depositando en algunos sitios, sino que esas partículas que hemos sacado allí las mantiene separadas, como las encapsulara, de manera que las mantiene separadas y no se vuelven a unir. En pequeños tamaños no producen mucho desgaste. Si se van acumulando, se van engrosando, pues entonces pueden inclusive taponar rápidamente un filtro de lubricación y esto me produce problemas de que pasan más partículas sucias a los sitios donde no debería estar. También ayuda a hacer el sellado adecuado y esto reduce las fugas. Por ejemplo, para nadie es un secreto que un motor que tiene pérdida de compresión, mucha de la pérdida de compresión se debe al desgaste que se produce entre los anillos y la camisa del cilindro o inclusive en la parte de las guías de válvulas y las válvulas que no asientan bien porque no sellan bien y el aceite pudiera ayudar a cerrar esas piezas allí para que se evite la fuga que se produce de compresión en principio, pero también en los sellos que tenemos allí, él ayuda a hacer el esfuerzo contra esos sellos para que sellen adecuadamente lo que es el sello del cigüeñal, los sellos principales del cigüeñal. Y por último, en la parte de ruidos, muchas veces cuando abrimos una puerta o tocamos algún elemento que hace un ruido excesivo, decimos eso le falta lubricación, ¿cierto? Entonces ella ayuda también a reducir los impactos. Por ejemplo, en el mismo momento cuando el pistón está haciendo el trabajo de compresión y la película lubricante no es lo suficientemente gruesa o resistente, o hay mucho desgaste entre los cojinetes de biela y el cigüeñal, se oyen esos golpes de biela, ¿verdad? Entonces, el aceite allí estando presente, pues hace la reducción de esos ruidos. Esas son las principales funciones que debe tener todo buen lubricante. Aquí lo vemos realmente, la reducción de la fricción aquí, entre las superficies que están aquí. Si no tenemos superficie lubricada, pues va a haber contacto metal con metal y va a haber el desgaste como tal. Absorber el calor como lo vemos aquí, en la generación de calor en el motor en la parte interna, que la temperatura pueden alcanzar valores tan grandes como 1000 y pico de grados en el momento de la combustión en los motores de diésel, sobre todo, que son los más calientes y el sello entre los anillos, como yo les hablaba. Amortiguación de impacto en el momento de la combustión del combustible, valga la redundancia, y pues me permite remover los contaminantes. Hay varios mecanismos de la lubricación, que es lo que vamos a conversar seguidamente. Entre los que tenemos es el de películas sólidas, o la cual es que se lleva un elemento de bajo coeficiente de fricción a ciertos componentes para que me produzca esa reducción de la fricción. Uno de los más utilizados y más conocidos, pues el grafito, por algunos, tiene una excelente característica para ciertos componentes que trabajan a una altísima temperatura, o el bisulfuro de molibdeno también se usa mucho como aditivo y como componente químico para reducir la fricción y aparte de eso, generar otros beneficios que vamos a conversar un poco más adelante. En caso de las películas fluidas, tenemos entonces una aplicación directa de un fluido que puede producir unas películas que pueden llamarse delgadas o gruesas, que son los lubricantes que fluyen directamente entre la superficie. Aunque uno habla de líquidos en términos generales, también pudiera haber algunas aplicaciones que pueden ser de tipo gaseoso. La mayoría de los motores utilizan líquidos para líquidos lubricantes para reducir la fricción y el desgaste a través de películas de diferentes grosores y espesores. Las superficies sí tienen que tener un suficiente acabado. Vemos aquí nuevamente una superficie que está siendo lubricada por un fluido, un líquido en este caso, y vimos las características de los espesores de las películas. Fíjense que en este caso estamos hablando de una película fina que llamamos entre 0,25 a 1,5 micras de espesor, en unas películas que se llaman elastohidrodinámicas, EHL, lubricación elastohidrodinámica, que se presenta mucho en lo que son los contactos entre los dientes de los engranajes, por ejemplo, de los elementos de las cajas de velocidades. Ahí hay unos contactos que son significativamente grandes porque las películas son llevadas a su mínima expresión por el contacto entre los dientes de los engranajes. Hay otras películas que son un poco más gruesas, como las que se presentan entre el cigüeñal y el árbol de los cojinetes,
Ahí tenemos películas que son bastante más gruesas, en el orden de 25 micras de espesor. Fíjense que estamos hablando de centésimas, ahora estamos hablando de micras. Y son capaces de soportar cargas tan altas como de 50 a 300 psi de presión, puntualmente en los puntos de contacto que se presentan en esas tolerancias. Entonces, lo que se quisiera es básicamente que esas películas sean lo más gruesas posible y que estén de acuerdo a las tolerancias que establece el fabricante del motor o del equipo, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa son esas películas que me permitan hacer esa reducción y evitar el desgaste. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo se elaboran los aceites. Decimos que la elaboración de un aceite consta de dos principales componentes. Uno que llamamos aceites básicos, que pueden venir de procedencia animal. En el pasado, cuando no se había descubierto las ventajas de algunas sustancias químicas, como son lo que se extrae de los aceites básicos del petróleo, también se usaban de vegetales. Y los que vienen ya precisamente del petróleo, pues se conocen como procedentes del mineral petrolero. Cuando son requeridos esfuerzos muy grandes, entonces ya el propio la base mineral ya no es suficiente, sino que se tiene que adecuar una estructura especial para que trabaje en ciertas condiciones extremas, muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas o una combinación de ambas dos, y también las cargas que hemos venido hablando hace rato, que también son excesivas. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo aquí, como es el caso de los motores de reacción de los aviones que vuelan a grandes alturas. En en esas grandes alturas las temperaturas externas pueden ser muy bajas, pero la turbina está trabajando con altas revoluciones y con unas temperaturas muy altas porque a veces se generan unas enormes temperaturas en esas turbinas. Y se mezclan o se va a unir científicamente balanceado con algo que llamamos un paquete de aditivos. Estos aditivos son los que le producen a la mejora a estas bases lubricantes, que pueden ser, como decía, animales, vegetales, minerales o sintéticas, y que le van a dar algunas características que la base no tiene, le van a dar algunos beneficios o una ayuda a las piezas o partes que van a lubricar, y van a restringir algunas propiedades que esa base tiene que no son adecuadas para que funcionen en algunas aplicaciones. Esto se tiene que hacer como una receta de una medicina, que se tiene que tomar unos ciertos valores para que se cumplan eso, y deben ser capaces de mezclarse y mantenerse mezclado durante todo el tiempo de operación que se esté en el uso del lubricante. Y, por supuesto, tiene su tiempo y su vida útil. La idea es que dure lo más largo posible para que pueda tener el rendimiento adecuado en la protección del motor. Y para esto tenemos unas especificaciones que vienen elaboradas a nivel internacional por alguien que se conoce como el Instituto Americano del Petróleo, o API, que en la norma API 1509, en el anexo E, define 5 grupos de bases lubricantes. Los pone por grupos, los llama grupos, y les estableció unos parámetros específicos que tienen que ver con la calidad de la base o el nivel de suficiencia de estabilidad, que se llama saturación. Eso tiene que ver con aquello de los compuestos químicos de hidrocarburos, carbono y hidrógeno. Entonces, el grupo 1, que es el más básico de todos, tiene un alto contenido de azufre, por ejemplo, que es otro de los elementos. Dice que tiene más de 0,03% de azufre, y su saturación no es el 100%, o sea, no son estables a los cambios de temperaturas y de cambios de presión. Y hay algo que se llama aquí, que lo vamos a ver un poco más adelante, que se refiere al índice de viscosidad, pero les adelanto que el índice de viscosidad es una relación que hay entre la viscosidad a unas temperaturas que son de 40 y 100 grados, y de cómo varía la viscosidad con la temperatura. También vamos a definir un poquito más adelante lo que se refiere a qué es viscosidad. El grupo 2, la diferencia está en que, fíjense, cambiamos de 90%, lo cambiamos a mayor o igual a 90%. El porcentaje de azufre ahora se restringe a menor o igual a 0,03%.
sigue estando igual el índice de viscosidad entre 80 y 120. Son dimensiones, son unidades adimensionales, porque es un índice calculado en dos unidades. El grupo que está marcado como 3 en rojo, mucha gente lo cataloga como una base sintética. Es un proceso que se hace por refinaciones, hidrotratamientos y procesos químicos avanzados que permiten que se mantenga un alto índice de viscosidad, que conserve mucho su viscosidad sin cambiar mucho. Todos los lubricantes siempre van a perder un poco de viscosidad cuando se aumenta la temperatura y van a incrementar su viscosidad cuando se someten a muy bajas temperaturas. O sea que en frío pudiéramos decir que se tiende a congelarse y en mucho calor tienden a convertirse en gases que no son los mejores lubricantes en este caso. El grupo 4 se conoce como los de polialfalefinas o PAO, por sus siglas en inglés. Son los verdaderamente llamados sintetizados, porque el proceso se hace a través de una modificación de la estructura química del compuesto, donde se igualan todas las moléculas y de las mismas características. Es como que si estuviéramos refinando y haciendo que quede una molécula muy estable a los cambios de esfuerzo y de temperatura. Y el grupo 5 viene a ser aquel que engloba al resto de las sustancias que no cuadran entre los primeros 4 grupos. ¿Ok? Entonces, estos son los grupos que se utilizan para hacer los aceites lubricantes terminados, pero hay que agregarle los aditivos. Hay algunas aplicaciones en las cuales el porcentaje de aditivos es muy pequeña, cuando no se requieren muchas cargas. Por ejemplo, un aceite hidráulico, generalmente lo que tiene son antidesgastes en todo caso, pero un aceite de motor tiene un paquete de aditivos muy reforzados para que pueda cumplir con todas las características que tiene que soportar en el trabajo con la lubricación de un motor. Entonces, las sustancias químicas llamadas aditivos son las que se le añaden a los básicos para sean minerales o sintéticos, para mejorar las propiedades que ya tiene en la base, agregarles unas que no tiene. Por ejemplo, hay aceites minerales que se limita su funcionamiento a 0 grados centígrados o Celsius, mientras que si le agregamos algo que se llama un depresor del punto de fluidez, podemos hacer que esa misma base mineral pueda trabajar sin que se solidifique o se restrinja su movilidad a temperaturas tan bajas como menos 20 grados. Los sintéticos ya de por sí tienen esa característica ya desarrollada y pueden tranquilamente bajar mucho más allá sin agregarle tanta cantidad de aditivos antidepresores del punto de fluidez. Hay otros que se les restringe algunas características, hay otros que se les dan propiedades para defender el propio aceite. Por ejemplo, el aceite cuando se calienta y se enfría, se calienta y se enfría, tiende a lo que llamamos nosotros a oxidarse. Nosotros a veces confundimos la oxidación cuando es el ataque del agua a las piezas de hierro. Eso lo catalogamos nosotros como herrumbre, porque es la formación del óxido de hierro con la humedad del agua. Entonces aquí la oxidación que estamos hablando es el oxígeno, la molécula o el átomo de oxígeno que se mezcla con el lubricante y entonces a altas temperaturas produce un proceso de oxidación, que sus características son básicamente que se ennegrece rápidamente, pierde sus características especiales de la viscosidad y se vuelve algo interesante, se vuelve ácido. Entonces pasar a ser de un producto que es protector de la superficie, pasa a ser un producto que ataca la superficie de manera química o por la acidez. Aquí vamos entonces a definir lo que se entiende por un buen aditivo. Debe ser soluble en el básico a las temperaturas de operación, debe ser estable, que no cambie con las condiciones de operación de los componentes que está lubricando, debe tener una baja volatilidad o un nivel de evaporación muy bajo para que se pueda mantener mucho tiempo en operación, al menos lo que dice el fabricante para hacer los cambios, y debe ser también compatible con otros aditivos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que no solamente es un solo tipo de aditivo, se le puede agregar varios tipos de aditivos? Uno de los aceites que llevan más aditivos son los aceites de transmisiones automáticas, que también se conocen como ATF. Aquí hay una lista de algunos de los aditivos que se utilizan para mejorar ciertas características. Ya les hablaba que el aceite se oxida, le agregamos un antioxidante.
que si hay mucha humedad en el medio donde está trabajando ese lubricante, pues se le agrega un aditivo antirrumbrante para que proteja las piezas, sobre todo las piezas de hierro. La espuma, en un aceite no se debería generar espuma, y si se genera esa espuma, debería salir rápidamente para evitar que se pierda el continuo, la continuación del flujo de aceite que recorre las galerías que van hacia el motor o dentro del motor. Por supuesto, un aceite tiene que también brindarnos un buen antidesgaste, de proteger el desgaste. Entonces, para reforzar esa característica, se le agregan a ciertos compuestos químicos para reforzar esa característica de desgaste. De todas maneras, más adelante vamos a ver algunas de las otras eh, funciones de los aditivos. Un lubricante para motores específicamente debe tener la capacidad de reducir la fricción, resistir la oxidación, minimizar la formación de depósitos y prevenir la corrosión que es por el ataque ácido de las sustancias del aceite o inclusive por los combustibles. En el caso de los combustibles, se ha corrido mucho la bola ahora en Venezuela de que hasta la gasolina tiene mucho azufre y el azufre con la humedad que tiene en el ambiente por efecto de la, de la, de la humedad relativa que tenemos en el ambiente y la humedad que se produce por el efecto de la combustión, puede llegar a formar ácidos sulfúricos o ácidos nítricos, que el aire tiene nitrógeno y el nitrógeno combinarse con el oxígeno y el vapor de agua forma ácidos nítricos. Entonces, hay algunos aditivos que mejoran la calidad del aceite, como los dispersantes, detergentes, antidesgaste, antioxidantes, modificadores de fricción, y hay otros que van a tener que ver con la viscosidad y lo que se conoce como fluidez del aceite, como son los modificadores de fricción, como son los depresores al punto de fluidez que ya habíamos conversado. El modificador de viscosidad es el que me permite formular un aceite multigrado que se hace que cambie que no se pierda tanta viscosidad cuando hay cambios de temperatura muy notados. Aquí hay una lista rápida de los detergentes, dispersantes, antioxidantes, modificadores de viscosidad, la función que cumplen y los compuestos químicos que son los principalmente utilizados en estos aditivos. Por ejemplo, un dispersante son succinamidas de ésteres succiónicos, los detergentes son sulfonatos, fenatos, silicatos, etcétera. Son sustancias químicas que se le agregan al aceite y que tienen que mezclarse adecuadamente para que puedan cumplir su función. Yo lo voy a pasar rápidamente porque para que sepan que hay muchísimos aditivos y que cada día se hacen generaciones de algunos aditivos para que puedan mejorar la calidad de los aceites como tal en su función de reducir la fricción y el desgaste, que es la principal función que debe cumplir un lubricante. Lo importante de todo esto es que estos aditivos deben trabajar sobre la superficie para evitar que se deforme o se desgaste o se reduzca su tamaño, ¿verdad? Pero sin que le quite el trabajo a los otros aditivos. Por ejemplo, el anticorrosivo no debe estar en demasía, que evite que el antiderrumbrante haga su función de proteger las piezas metálicas. Que el mejorador de fricción no esté en demasiada proporción, que inhabilite la función del dispersante o que el antidesgaste entorpezca la función del detergente. Entonces hay que hacer un balance, hay que hacer por eso hablamos cuando se hacen los aceites, se habla de la formulación adecuada. Son dosis específicas de paquetes de aditivos para que cumplan una determinada función como tal. Hablemos un poquito ahora de las propiedades principales que debe tener un buen aceite lubricante. Nos queda un poco tiempo, Henry, ¿verdad? Eh, Hola. sí, nos quedan 8 minutos. Ok, yo no sé. Vale, 10 porque empezamos un poquito tarde. Ok, gracias. Es para ver hasta dónde podemos llegar aquí, porque como yo les decía, hay mucha información que podemos hablar y me gustaría que también las personas hicieran algunas preguntas y yo pueda responder algunas preguntas y dudas que se puedan presentar hasta lo que hemos visto en el momento, ¿cierto? ¿Tú qué me dices, Henry? Me parece buena idea. Dele 5 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas si quieres. Gracias, muy amable. Aquí hay muchas de las propiedades que debe tener un buen lubricante, pero tengo en particular la que está resaltada en rojo, son una de las más importantes, o al menos una de las más comentadas por la mayoría de las personas en el mundo automotor, ¿cierto? Y haciéndolo sencillito, son de las propiedades que son
podemos catalogarlas naturales porque vienen ya con la naturaleza del lubricante. Y hay otras que son adquiridas. Por ejemplo, el color. El color, por ejemplo, de un aceite para transmisión automática, por norma, debe ser rojo para distinguirlo de los aceites de motor o los aceites de los engranajes, de las cajas manuales, los diferenciales. Eh, en cuanto a la viscosidad, ya habíamos dicho que se la podemos definir como la resistencia al movimiento. Mientras más viscoso sea el aceite, más se resiste a ser movido o a que se mueva fácilmente. Y eso nos afecta de qué manera, de que mientras más viscoso el aceite, le va a costar mucho más tiempo o más esfuerzo llegar a los sitios más alejados del depósito, que normalmente es el cárter, que está en la parte más baja del componente que ya hemos llamado motor, ¿verdad? Entonces es importante definir claramente lo que es la viscosidad. Las otras las podemos ir conversando posteriormente. Una de del color, por ejemplo, uno piensa que el hecho de la mayor parte de los aceites son minerales. Hay los sintéticos y están muy de moda, pero apenas alcanza la venta de los aceites sintéticos a nivel mundial. No llegan a ser más de un 5%, un 10% con relación a los aceites minerales. Un buen aceite mineral cumple unas buenas funciones, pero para cuando se requieren o son elementos muy exigidos, no, el aceite mineral no cumple o no está diseñado capaz para hacer ese esfuerzo o resistir esas enormes esfuerzos que se le presentan al lubricante. Y pensando que viene el petróleo, todo el mundo dice que el petróleo es negro y por supuesto el aceite tiene que ser de color oscuro. Aquí tenemos varios colores de aceites de diferentes procedencias, pero los de grupo 3 y grupo 4 son básicamente los que tenemos de este lado, que tenemos aquí casi transparente como el agua. Los de grupo 1 pueden ser de los que tenemos aquí abajo y grupo 2. En todo caso, eso como color natural, pero como le dije, hay algunas veces que se les agrega colorante para distinguirlo. ¿Cómo se hace la selección de un aceite? Y aquí nos vamos a detener en este caso. La selección se hace en función de lo que en principio nos dice o nos determina el fabricante del componente, llamemos motor en este caso, en su manual de propietario o en sus manuales de servicio. Allí nos va a aparecer dos parámetros para poder seleccionar el lubricante. Uno de ellos es el grado de viscosidad. Y nos dice, este va a ser requerido en función de la operación que se va a hacer en el vehículo, empezando porque el vehículo puede ser diseñado en un país de clima frío, pero puede ir a trabajar en un clima caliente. Entonces, la temperatura ambiente muchas veces afecta la viscosidad del aceite. Ya le habíamos mencionado que la viscosidad es la característica de resistencia a fluir, resistencia a que se pueda mover, a que sea impulsado por la bomba. Mientras más viscoso es, más le va a costar. Y eso se afecta con la temperatura, de manera que cuando está muy frío, él se convierte prácticamente en un sólido o se trata de solidificar. Entonces eso hace que la viscosidad se resista a moverse. En todo caso, si la temperatura es muy baja, tienen que buscarse grados de viscosidad más finitos, como decimos nosotros en la calle. Y lo otro es verificar el comportamiento o las características de defensa que tiene el aceite con todos los aditivos que se le han agregado y con la selección adecuada de las bases. Entonces, eso es lo que llamamos en este caso exigido para la severidad o la calidad del aceite. Entonces, esas son las dos cosas. ¿Y cómo identificamos eso? Por unas siglas que nos ofrece el fabricante. En el caso de la viscosidad, la Sociedad de Ingenieros Automotrices ha definido los grados de viscosidad, que son estos que aparecen con estos numeritos que tenemos aquí. Por ejemplo, un 5W30 o un 10W30. Y esto hace referencia a los aceites multigrados. Y esta tabla que está aquí venía hasta hace poco en muchos de los manuales de servicio o de fabricantes. Y estas temperaturas que están aquí, como ustedes pueden ver, no son temperaturas de operación, porque entre menos 29 y 38 grados el motor no trabaja. Un motor trabaja normalmente caliente, pero el ambiente sí puede estar en temperaturas tan bajas como 29 o temperaturas mucho más altas que 38. Entonces, si no es lo mismo que un motor arranque a menos 29 que arranque a 38, porque la viscosidad cambia. Entonces, de esta manera uno selecciona el grado de viscosidad. Y hoy en día la mayoría de los fabricantes te hablan de seleccionar aceites multigrados. ¿Por qué? Porque él tiene la característica de fluir muy bien a bajas temperaturas y mantiene una viscosidad suficientemente alta en las temperaturas de operación del motor, que son mucho más altas que eso. Un aceite dentro del motor
está trabajando alrededor de unos 80 a 100 grados Celsius. ¿Ok? Entonces es importante eso. Aquí les voy a mostrar, y con esto vamos a concluir hoy en día, la parte del tema que vamos a hablar aquí de la viscosidad. Esta es la herramienta o el dispositivo con el que se mide la viscosidad de los motores. Se llama un viscosímetro de Seibel, un viscosímetro de tubo capilar, perdón, en el cual se coloca una muestra de aceite, se calienta en dos temperaturas típicas que son 40 y 100, y ahí se saca el índice de viscosidad. Y una vez que está caliente, se succiona el líquido aceite hasta esta esferita que está en la parte superior donde dice Start, y se arranca un cronómetro cuando empieza a bajar por aquí. Una vez que pasa en la parte donde dice Stop, se detiene el cronómetro y se mide el tiempo que tardó de pasar de la parte superior a la parte inferior. Y eso nos da directamente la viscosidad del aceite en una unidad que se llama milímetros cuadrados sobre segundo, que es el sistema internacional. Mientras más tiempo tarde, más viscoso es. Pero no nos dice si es bueno o malo, simplemente nos da una característica de viscosidad. Y con esto entonces podemos llegar hasta aquí para ver si le podemos hacer algunas preguntas y ver cómo le respondemos las preguntas. ¿Les parece? Excelente, profesor, excelente trabajo, excelente charla. Los que quieran, los que quieran hacer preguntas pueden hacerla por el chat, pueden levantar la mano también, Voy a dejar de compartir la presentación, Henry. Sí, como guste, profesor. bien. Ya va aquí. No, no, Tengo que- no todas las preguntas a la vez. Eso es bueno. Están como callados los muchachos, ¿verdad? Vamos a hacer alguna pregunta, alguien que se atreva ahí a intervenir, no, no está mal. ¿Por qué no entendieron? Ujú. ¿Será que entendieron bien o que se quedaron dormidos? Eh, Henry, ¿cuánto tuvimos de asistencia? En algún momento tuvimos 18 personas. Ahorita ahí tenemos una pregunta. Ya va, que no, yo cómo quitar esto de aquí. Ajá. ¿Hay alguna página o sitio web para investigar qué tipo de aceite usar en mi carro? ¿Una página? ¿Hay Perdón. alguna página o sitio web para investigar qué tipo de aceite usar en mi carro? Eh, Como página, hay muchísimas páginas, pero la información principal te la da el manual de propietario. Y eso, cada carro que sale a la venta sale con un manual. Ahora mismo hay muchísimas páginas donde tú puedes conseguir los manuales de servicio y los manuales de propietario. No están todos a la vez o no están todos actualizados. Hay una que yo uso mucho que se llama opinauto.com. Ahí uno puede ir buscando los manuales de servicio y los manuales de propietario y puede salir por allí. Y vi una en estos días, pero no tengo la referencia, se las puedo conseguir para después porque muchas veces el mismo fabricante o el mismo concesionario te debe dar la información más actualizada de lo que se refiere al requerimiento o a la recomendación del lubricante. Aquí nos dicen, hablando de viscosidad del aceite, cuando encendemos el vehículo debemos esperar calentar o no calentar mucho el carro antes de arrancar, porque he escuchado dos versiones y no sé cuál sea realmente la recomendada. Fíjense, esa es una interesante pregunta y está dentro de las preguntas que tengo yo de los mitos que hablamos en el comienzo. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos unas preguntas de mitos y preguntas al final del curso, ¿verdad? Esa es una precisamente. Hoy en día la mayoría de los vehículos, el diseño de los vehículos el desarrollo de la tecnología de los aceites permite que no tengas mucho tiempo para calentar el vehículo. El tiempo que tú gastas de 5, 10 minutos, 15 minutos, había gente que lo prendía,
se iba a desayunar y regresaba y se iba a su casa, a su trabajo en la mañana, ¿verdad? Hoy no hace falta eso de ponerlo a calentar mucho. Lo que sí no se debe hacer es encender el vehículo, esperar que todas las luces se apaguen y salir picando caucho. Eso es lo que no se debe de hacer, porque definitivamente el aceite tiene que tener un tiempo de recorrido que debe ser lo más corto posible y yo lo llamo los 3 segundos de la muerte. Un aceite debería estar entre 3 a 5 segundos en que alcance a lubricar la mayor parte de las componentes del motor. Y me refiero, el que está más alejado son los árboles de leva, porque la mayoría de los motores hoy en día tienen los árboles de leva en la parte superior de la cámara, ¿cierto? Entonces, Sí. un aceite que tarde mucho tiempo en llegar a lubricar esos elementos, que de paso como no tienen un depósito, como no tienen unas guías como las que tienen muchas de las conchas o cojinetes de bancada y de biela, donde puede quedar una película de aceite suficientemente resistente para que no haya roce entre superficie, ahí siempre va a haber un contacto metal con metal y sobre todo después de que ha pasado un tiempo sin estar encendido el motor. Entonces hay que esperar un poquito de al menos uno o 2 minutos encendido en mínimo y después sí comenzar a trabajar con el vehículo normal, sin hacer mucha aceleración. Eso te permite que vaya agarrando temperatura y que se vaya, inclusive la transmisión, que no tiene cómo se calienta, como el caso del motor, que cuando comienza a funcionar el motor, inmediatamente comienza a generarse calor por la quema del combustible. En la transmisión no, hasta que no comienzan a rodar los engranajes o los discos de la transmisión automática, no hay producción de calor y entonces el aceite también le cuesta mucho moverse cuando está frío. Tenemos otra pregunta por acá. Eh, ¿Cómo se sabe si el aceite cumple con los aditivos correspondientes? Esa es una muy buena pregunta. La única manera de hacerlo certera no es con hacerlo como mucha gente en la calle que hace con el dedo, algunos lo huelen, inclusive he visto gente que lo prueba y dice, no, este aceite está bueno, todavía le queda vida para seguir trabajándolo. No, hay que hacerle los análisis. Es como cuando tú te vas a hacer un examen, te sientes enfermo y no sabes de qué es. Tienes que hacerte análisis y hay laboratorios que son especiales para hacer análisis de aceite, en la cual a través de lo que llamamos análisis infrarrojo, se determinan los tipos de componentes. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que hay aditivos antidesgaste, hay aditivos antiespumantes, hay aditivos que son inclusive anticorrosivos? Esos son a base de sustancias químicas. Por ejemplo, la mayoría de los aceites usan algo que se llama ditiofosfato de zinc. Entonces uno mira si tiene zinc, si tiene calcio, si tiene magnesio, en qué proporción lo tiene y esos son la base de los aditivos. Hay algunos que inclusive se usan molibdeno, entonces aparece esa radiografía, en ese análisis de infrarrojo aparecen todos los metales, incluyendo, por supuesto, los de procedencia de desgaste, como son el hierro, el cobre, el plomo, el aluminio, el cromo, que son elementos de desgaste de piezas y partes del motor o de las componentes que se están lubricando con el aceite. Entonces sí se puede hacer algún tipo de análisis. De hecho, yo estoy certificado para interpretar esos análisis que produce un laboratorio especialista, no es un laboratorio normal de productos químicos, sino que tienen que tener las normas. Por ejemplo, aquí en la viscosidad hay una norma que se llama ASTM D445, que es el que te identifica el procedimiento de cómo se debe hacer la medición de la viscosidad. Pero así como ese hay ensayos específicos para cada uno y te dan las tolerancias que debes llevar allí. Con respecto a la fricción, un motor recién anillado no debe llevarse altas revoluciones o es solo un mito. No, eso es correcto. No es lo mismo que tú tengas un motor que vino de fábrica, donde ya se hizo la prueba, el motor se probó en un banco y después cuando se terminó de armar el motor o el vehículo como tal, en muchas de las ensambladoras tienen unos dinamómetros de piso, de rodillos de piso, en donde se monta el carro en esos rodillos, se le hace la prueba de fuego, como dice uno allí, y se hace prueba todos los mecanismos, todo, ahí se prueba de todo. En el caso de que tú te estás solamente reparando un motor, lo anillaste, lo rectificaste, lo pusiste otra vez como nuevo, porque le hiciste las recomendaciones y los ajustes
de acuerdo a lo que te dice el fabricante en su manual de servicio, debes hacerle un pequeño asentamiento. Los primeros 1500 kilómetros no debes de tener acelerones bruscos, debes usar un aceite que esté adecuado para cumplir con ese tipo de requerimiento. No debe ser un aceite de mala calidad, todo lo contrario, debe ser un aceite de alta calidad que lleve los aditivos adecuados para que el desgaste sea controlado, porque debe haber un asentamiento en que esas piezas y partes si se hizo un buen trabajo de armado y de rectificado y se seleccionaron piezas y partes de buena calidad. Bueno, profesor, ya para cerrar, queremos que nos diga qué tenemos para la próxima reunión, porque como nos dijo que íbamos a hacer esto en dos partes, Sí. eh, queremos saber Fíjate, ya hablamos de una de las dos cosas que se usan para la selección de un buen aceite, ¿no? Vimos la propiedad de la viscosidad, que es una de las más importantes, y vamos a ver una tabla que no la puedo mostrar en este momento de lo que es los diferentes nomenclaturas de las viscosidades. Los numeritos esos famosos que todo el mundo habla de dónde viene esa W, qué significa esa W, el 20, el 30, el 2050, el 1540 o como están ahora los vehículos de la marca Toyota exigiendo ahora el uso de 0W12 o 0W16. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver con calma la próxima reunión que tengamos. Y vamos a hablar también de lo que significa la otra cosa que debería uno ver mucho en los potes de aceite, pero que lo pasa uno, como dicen, por bola, que son lo de el nivel de comportamiento del aceite, que se refiere a la API, que es el Instituto Americano del Petróleo, que yo los invito a que visiten el sitio web de ellos, que se llama api.org. Repito, api.org. Y ahí hay una sección dentro de esa página del Instituto Americano del Petróleo, donde están el directorio de las empresas y las marcas de aceite que tienen una certificación otorgada por ese instituto. Ellos no tienen laboratorio, ellos lo único que hacen es certificarte lo que ya un laboratorio acreditó por las pruebas que se le hacen a los aceites. Y créame que son pruebas que son destructivas, porque se miden, por ejemplo, tan sencillo como la economía de combustible. Ya eso está siendo una de las tendencias a nivel mundial hace muchos años y se está rectificando ahorita con la salida al mercado del último nivel de calidad o el más reciente nivel de calidad para gasolina, que es el API-SQ. Hasta marzo de este año existía el API, todavía sigue existiendo porque no se ha derogado, sino que son otro nivel más alto que el SP que estaba hasta que salió a finales de marzo, el API SQ. Y ya en el país hay empresas lubricantes que ya tienen certificación API SQ. Eh, y ya bueno, pronto va a haber muchas más. Aparte de tenemos, eso, vamos tenemos también a varias. ver, dígame. No, disculpe, disculpe. Aparte de eso, pues vamos a ver algunas otras cosas sobre lo que es la lubricación de los motores, cómo son los sistemas de lubricación de un motor, qué conforman el sistema de lubricación y qué componentes tiene importantes para lubricar adecuadamente un motor. Bueno, se nos pasó el tiempo, espectacular, muy buena información. Tenemos varias preguntas ahí por contestar, pero por cuestiones de tiempo, ya sabemos que todos tenemos que trabajar mañana. ¿Sí? Todas estas preguntas queremos que queden pendientes para la próxima reunión y hay muchas más, los cuales pueden escribir por los grupos para que Claro. el profesor nos las responda, Las hacen llegar y yo con mucho gusto nos las las tiene tengo preparadas para la próxima reunión. seguro. Una pregunta, Henry, ¿esto queda grabado para pasarlo Sí, sí. a las redes de Azonaremo? ¿Sí? Sí, está grabado y vamos a pasarlo al link para las personas que no pudieron conectarse por temas de electricidad o O- de, o- ok. algunas fallas de conexión. Eh, Todo está grabado. in- Invito a todas las personas que estuvieron en la reunión, en la charla, a seguir a las cuentas de @sonaremo para que puedan ver toda la charla allí, porque la vamos a tener ahí en el muro para que todos puedan ver la charla. Rafael, de verdad, muy buena la información, muy acertado y la segunda, pues, compromete con toda la información que tú tienes.
Como te decía yo, previo a esta oportunidad que me estás ofreciendo, hablar de lubricante es a veces complicado porque tiene muchas aristas y hay muchas cosas que, como dicen, mitos y creencias que a veces se hacen que son reales y resulta que tienen algunas cosas que no lo son del todo real. Ok. Agradecido, de verdad, de corazón, agradecido contigo. Gracias por el apoyo que nos estás dando aquí a Sonaremo, a la Asociación Nacional de Rectificadores de Motores. De verdad que, bueno, creo que toda la junta directiva está de acuerdo con el trabajo que se viene haciendo, que se viene haciendo contigo y todo el trabajo que se tiene pensado hacer a futuro para la asociación, para todo el gremio, ¿no? Espero que la próxima reunión pues tengamos más participantes, ya que este fue como un abreboca y creo que Bueno, un abreboca que deja buen gusto porque de verdad que la información fue bastante chévere. bueno, esa es la idea, que todo el mundo se lleve algo nuevo y algo interesante que pueda sacarle provecho en su día a día de trabajo. Estoy a la Ok. orden para lo que necesiten, en cualquiera de ustedes, ya están mis números que los pasé al comienzo y si está grabado, pues ya los tienen cómo comunicarse y a través de la asociación, pues lo que necesiten. Bueno, Bueno, Henry, estamos mañana editando la reunión y pasando el link al grupo para que lo puedan volver a ver. Bueno, Dame un segundito ahí antes de que corte, que les dije que lo del diplomado al comienzo, el sábado arrancamos con un nuevo curso del diplomado, el sábado que viene, 26 y el próximo sábado. Y está pendiente los próximos módulos para ver cuándo se programan también, porque también depende del número de participantes. La universidad es un poco más exigente, me dice que tiene que tener un número mínimo de participantes. Pero bueno, ahí está, están a la orden. Están en las redes sociales a través de Prodefain, se pueden tener información de cuándo va a haber otros cursos del diplomado. bueno, ok. feliz noche para todos, lluvias y bendiciones. Igual, feliz noche. Igual, Henry. Gracias.